actividad que estamos haciendo también es bien importante porque forma parte de nuestra campaña Con el placer de ayudar, por lo que agradecemos mucho tu apoyo con un donativo que puedas realizar en el enlace que vas a encontrar en la cajita del chat. Por ahí nuestro equipo va a estar publicando la información acerca de los donativos y otras cuestiones por ahí importantes. ¿Sí? Quisiera también presentar al equipo que vamos a estar aquí con ustedes de Xochiquétzal. Yo soy Diana González, soy colaboradora de Xochiquétzal, soy sexóloga, psicóloga, y pues conmigo está también parte del equipo que es Tabata y Yasira. Ellas son practicantes de trabajo social, están en la asociación y estarán a cargo de contestar las dudas técnicas que existan. En el chat pueden escribirles y también van a estar ahí pendientes de las dudas que si tienen pueden escribir por el chat para poder contestarlas en un ratito más. También quisiera aprovechar para presentarles a 3 personas bien importantes que nos van a acompañar hoy en esta actividad, en esta mesa. Son nuestras invitadas. Voy a presentarles en el orden en que van a participar. Primero, quisiera que conocieran al maestro Víctor Castellanos Lemus. Él nos va a hablar esta tarde de derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. Víctor es sexólogo por el Instituto Mexicano de Sexología, es tallerista y docente especialista en derechos humanos, derechos sexuales, derechos reproductivos, perspectiva de género, diversidad sexual, infancia y juventudes. Estudió Relaciones Internacionales y actualmente está cursando la licenciatura en Derecho, las 2 por la Universidad Nacional Autónoma de México. A él le gusta viajar, es amante del café, le gusta caminar y las largas charlas. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por acompañarnos. También les quiero presentar a la doctora Marta González. Ella nos va a compartir acerca de la educación integral de la sexualidad como un elemento clave para la salud sexual de los y las adolescentes. Ella es médica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en medicina familiar. Su principal área de interés ha sido la medicina del adolescente. Es médica adscrita al Centro Universitario de Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue coordinadora del programa de adolescentes en los servicios de salud de Nuevo León del 95 al 2001 y ha participado como ponente en los diplomados para padres de familia en el módulo de educación sexual en preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, ella ha participado en investigaciones en determinantes sociales de adolescentes, violencia familiar y familia. Bienvenida, doctora Martín, muchas gracias por estar con nosotras. Y también... Gracias por la invitación. Gracias. Presentarles, a la doctora Carla Magdalena Delgadillo. Ella nos va a compartir sobre habilidades socioemocionales y su relación con la salud sexual de los y las adolescentes. Ella actualmente es docente y desde hace más de 10 años imparte la materia de orientación en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en particular en la preparatoria 23. Coordina los programas de atención integral. Ella colabora también en un proyecto de la Universidad Autónoma que evalúa y promueve las habilidades socioemocionales con el objetivo de reconocer cuáles son las habilidades socioemocionales y así lograr mayor autoconocimiento para construir mejores relaciones. ¿Sí? Que también es parte de lo que hoy nos va a compartir la doctora Carla. Poder conocer cuáles son esas habilidades socioemocionales y lograr mayor autoconocimiento para tener mejores relaciones. Entonces, después de compartirles quiénes son nuestras invitadas de honor, también bien rápido les quiero platicar que van a poner en el chat las reglas que tenemos para poder pues, tener un mejor manejo y una sesión que pueda fluir bien para todas. Así que primero te queremos pedir que respondas el formulario para el registro del evento. Durante todo el momento, todo momento de esta sesión, queremos pedirles que permanezcan con sus micrófonos y cámaras apagadas para tener una mejor calidad de la videollamada. El chat va a estar abierto para poder poner por allá sus comentarios y preguntas. Y finalmente vamos a ir contestando estas preguntas al final, ¿sí? Si quieren hacer alguna pregunta a algún ponente específico, hay que ponerlo también por ahí en el chat. Al finalizar las ponencias, vamos a revisarlas. También pues decirles que nos reservamos el derecho de permanencia a aquella persona que vaya en contra de la información sexual o de los valores de Xochiquétzal. ¿Sí? Vamos entonces
a dar la bienvenida y a escuchar lo que tiene para compartirnos esta tarde el maestro Víctor Castellanos. Adelante, Víctor, gracias. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Eh, pues nada, no me quiero acabar mi tiempo, pero la verdad es que no puedo dejar de sorprenderme de estar pues en contacto con tantas personas a través de estas tecnologías de la información y de la comunicación que me llevan, al menos con Diana y yo creo que todo el equipo de Xochiquetzal hasta Monterrey, pero además desde otras partes pues, del país. Si es que no hay alguien más, ¿verdad? Que sea de otro incluso país. Pero bueno, si me ayudan a poner la presentación, yo pues como dicen, ¿no? Por formación soy internacionalista y por deformación soy sexólogo, como dicen algunas de mis colegas. Eh, y creo que viene muy bien como la mezcla, aunque suena muy rara, porque pues es como toda la parte, ay, disculpen ustedes, ando de Lolita Ayala, porque al final del día tiene que ver con todo pues lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, que en particular me he especializado en temas de derechos humanos y todo el marco internacional de los derechos humanos. Y pues de eso quiero pues aprovechar ahora. Creo que pueden ir poniendo las preguntas. No sé si la dinámica es que primero sea mi exposición y al final las preguntas. Creo que ese es como está haciendo, pero igual se las pueden ir dejando en el chat para que no se les olvide. Las respondemos después y si se les ocurren luego, pues luego. Y pues nada, los derechos humanos de las personas adolescentes. Para empezar, ¿qué es una persona adolescente? Aquí no lo dice, pero la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional en materia de derechos humanos, dice que un niño o niña es una persona menor de 18 años. No dice menor de 18 años, dice hasta 18 años. No dice si desde el nacimiento o desde la concepción, justo porque como es un convenio internacional, hay muchos países que son pues con unos fundamentos religiosos muy fuertes y entonces había estira y afloja entre, pues sí, para la religión desde la concepción, pero para otros países que no se basan tanto en esto, pues no había por qué ser desde la concepción. Entonces, para no decir si sí o si no, solo se dice una persona, una niña o niño es aquella de hasta 18 años, dejando a la libertad de cada estado si era desde la concepción, si era desde el parto, etcétera. Y ahí nos podemos meter a un brete jurídico muy interesante, pero eso. Es decir, para la convención no hay esta distinción entre adolescentes y niñas y niños, como sí tiene la legislación en México. Aquí vemos, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que son adolescentes quienes tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. La Constitución no lo hace para reconocer cuestiones lindas. Incluso hay veces que creo que no cabe tan bien utilizar el término de adolescentes porque nuestro imaginario, si decimos un niño robó o un adolescente robó, la implicación que tiene es distinta, aunque, por ejemplo, como les mencionaba, para la Convención sobre los Derechos del Niño, es igual si tiene 17 que si tiene 12 o 11 u 8, es niño o niña. Pero para la legislación en México no. Entonces, pero ha sido benéfica para hablar del reconocimiento. Hay un término que se llama el reconocimiento progresivo de la autonomía. Es decir, a un niño de un año no le vamos a preguntar qué quiere comer porque no nos va a poder responder necesariamente. Pero a un niño de 3 años, si le preguntamos qué color de ropa prefieres, muy posiblemente nos diga que sí, ¿no? Es decir, o sea, como hay decisiones que puede ir tomando de acuerdo con la edad. Y este reconocimiento de esta autonomía se le llama progresividad de la autonomía y que se tiene que reconocer para muchas cosas de niñas y niños, porque al final del día parece que niñas y niños son pues de propiedad de los padres, madres o tutores, y al final del día, pues no, también tienen una autonomía. Claro, o sea, hay una experiencia pues por así decirlo, aún no han adquirido, pero eso no significa que las elecciones que hagan no sean válidas, ¿no? Y bueno, también el artículo, tenemos una convención, perdón, una ley general
Es decir, una ley general que tiene que ver en todos los órdenes de las instituciones en México, es decir, desde instituciones federales, nacionales, eh, estatales y locales, municipales. Acá en la Ciudad de México no hay municipios, pero en el resto de los estados hay municipios y hasta ahí abarca, es decir, se va desde lo máximo hasta lo mínimo, las leyes generales. Y entonces tenemos esta ley general que por ende abarca a todos los estados y a todas las instituciones del país, que es la Ley General de de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el artículo 5 refiere que son adolescentes otra vez las personas entre 12 años y menos de 18 años de edad. Esta misma ley en el artículo 58 es una ley muy progresiva, es muy reciente, si no me equivoco es de 2014, 2015, igual y me equivoco, pero es decir, no tiene como el Código Penal de México que tiene pues todos los años del mundo, es de las leyes más viejas todavía vigentes. No, esta ley es en realidad muy reciente y es muy progresiva en cuanto al reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y uno de ellos es esto, lo podemos ver en el artículo 58 que dice que es una obligación del Estado promover la educación sexual integral conforme a su edad, es decir, aquí está este principio que yo les decía, ¿no? Como de autonomía, conforme a la edad, al desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de niñas, niños y adolescentes que le permitan a niños, niñas y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Incluso hay una discusión muy reciente que sí, ¿qué está por arriba? Si la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y todavía la discusión creo que sigue vigente, creo que no se ha agotado, pero incluso si un tratado reconoce mayores libertades para el ejercicio de los derechos o los restringe menos, se tendría que revisar este tratado. Por eso es que es importante conocerlos, saber que existen, aunque a veces no nos gusta meternos mucho porque el lenguaje a veces es un poco rebuscado. En realidad lo hacen rebuscado para que la gente no entienda, yo creo. Pero pues aquí el punto es traducirlo y creo que la traducción es mucho más sencilla de lo que pensaríamos. Disculpen mis emojis, pero es que creo que lo cortés no quita lo valiente, dicen por ahí. Está bien si estamos en la siguiente. ¿Qué son entonces los derechos humanos? El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay dos altos comisionados, uno para los refugiados y este que tiene que ver con derechos humanos, el ACNUD, el otro es el ACNUR. Este ACNUD dice que los derechos humanos son prerrogativas inherentes a todos los seres humanos. Es bien importante saber que son inherentes porque luego nos gusta mucho y nos parece lógico hablar de, es que sí, sobre todo niñas y niños y adolescentes, decimos que los adolescentes sí, o las adolescentes o les adolescentes, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Pero parece que es una balanza, ¿no? Donde si no cumplen con sus obligaciones, entonces se les restringen los derechos. Y no es así. Sí, hay derechos que tenemos como personas y que son inherentes. Inherentes es decir que ya, nadie ni te los da ni te los puede quitar, sino que se te reconocen por el simple hecho de ser persona. Eso es inherente, que ya naces con ellos. Y entonces sería ilógico pensar que por no tener o no cumplir con obligaciones, estos derechos se te quitarían, porque entonces ya no cumplirían con esta definición de que sean inherentes. Las obligaciones sí son para el Estado de reconocerlos, garantizarlos, protegerlos, promoverlos, etcétera. Y claro, nosotros, nosotras, nosotros como personas también tenemos obligaciones. Más que de obligaciones, a mí me gusta hablar y hay un consenso de responsabilidades. Por ejemplo, tenemos derecho humano al agua. No significa que no tenemos que pagar por el servicio, no por el agua, por el servicio. Pero al final del día es eso, ¿no? O sea, como el derecho no está sujeto a. Claro, podemos hablar de otros contextos, como por ejemplo, si cometemos un delito, pues se restringen ciertos derechos, etcétera, pero no es que tengamos que pagar por ellos, ¿no? Por los derechos. Entonces son inherentes, los tenemos y ya.
sin distinción alguna por nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Incluso en estas condiciones que aquí se mencionan, se les llaman motivos prohibidos de la discriminación. Y hay un montón. Y podemos decir así miles, miles. Bueno, no sé si miles, pero sí un montón. O sea, sí he visto leyes en donde resaltan un montón, ¿no? O sea, que si orientación sexual, discapacidad, condición socioeconómica, condición de migratoria, porque también, o sea, no todos tenemos la misma condición. Si estamos aquí, pues somos, y nacimos aquí, somos nacionales, pero si estamos en otro lugar, pues somos migrantes, etcétera. Y puede haber personas con una estancia irregular, es decir, no tener los documentos, pero eso no significa que se restrinjan derechos. Eh, y todas y todos los tenemos estos derechos sin discriminación alguna y están interrelacionados, son interdependientes y son indivisibles. Si tienen alguna duda sobre estos términos, podemos andar, igual y no es tan necesario, aunque es importante siempre saberlos. ¿Por qué hablar de derechos humanos? Porque recientemente los derechos humanos, por ahí dicen, son mínimos que las personas necesitan para que se garantice su dignidad. Pero con la palabra de mínimos, a veces también en nuestra imaginación creemos que son poquitos. Y no, o sea, mínimos no significa que sean pocos, sino que es la base que necesitamos para que se nos garantice esa dignidad. Y si esa base es, o sea, pues como actualmente se ha reconocido, pues un montón de derechos, por ejemplo, a la vivienda, a la educación, incluso al Internet, es como de los derechos reconocidos como más recientemente. Y entre estos derechos también se reconocen los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. A veces incluso se confunden o pareciera que son lo mismo, pero no. Aquí esto lo retomo yo de la Constitución Política de la Ciudad de México, que es la más reciente de todos los estados, porque antes nosotros no teníamos constitución, tenemos una cosa que se llamaba Estatuto de Gobierno, y entonces se juntaron pues personas como con muchísimas, pues un amplio conocimiento en muchos temas y eso se refleja en que quedó un documento muy acabado, muy progresivo. Y entre estos hace la división de qué se debe de entender por derechos sexuales y los derechos reproductivos. Aunque esta legislación solo aplica para la Ciudad de México, no significa que no nos sirva en este instante como algo lúdico y tampoco significa que no podamos hacerlos exigibles revisando otros instrumentos internacionales incluso, o la ley de salud, o esta misma ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, podamos como ir a rescatarlos y revisarlos y saber que de una o de otra forma están ahí. Pero la Constitución es demasiado progresista y además los enuncia de una forma muy clara. Por ejemplo, los derechos reproductivos dice que todas las personas tienen derecho a la libre, voluntaria, informada forma de tener hijos o no. Es decir, yo soy libre de decir si tengo o no, nadie me puede obligar, con quién tenerlos, el número entre uno de cada uno de ellos, de ellas, y tenerlos de forma segura, sin coacción, sin violencia, y además a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y al acceso a información sobre reproducción asistida. Es decir, esto lo tiene que garantizar sí o sí el Estado. Si yo voy a una clínica, a un centro de salud o a donde sea, tiene que haber todas estas cuestiones garantizadas y si no, yo las puedo exigir. El siguiente párrafo nos dice que las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado. Esto sobre todo lo dicen, les digo que fueron muy lúcidos los de la Asamblea Constituyente, porque lo refieren sobre todo por las personas, entre otros muchos casos, las personas con discapacidad, porque se sabe que van a sufrir violencia, incluso violencia sexual, abuso sexual. Y entonces, para evitar que haya un producto, una niña, un niño, entonces dicen, hay que esterilizarlo, porque ya saben qué va a pasar. Y entonces es así de, o sea, como no puede ser, no se le puede para empezar quitar la capacidad de este derecho reproductivo a una persona por discapacidad, porque sería un motivo discriminatorio, y además se tienen que tener todas las medidas que garanticen que esta persona no va a sufrir violencia, como nadie debería de sufrir violencia. Entonces, las medidas no tienen que ser ya como en estas consecuencias, sino en todo lo estructural. Y además, la violencia obstétrica.
Esto es súper interesante porque incluso hay medidas que ha dictado la Organización Mundial de la Salud sobre muchas prácticas que incluso me comentaban algunos compañeros que se les pregunta a médicas y médicos de la episiotomía, este corte que se hace para, en teoría, para evitar que haya un desgarro. Y entonces se corta cuando está, pues está en la labor de parto. Disculpen si no ocupo los términos más adecuados, pero lo intento hacer lo más lúdico posible. Ya tendrán oportunidad de ampliar o incluso corregirme quienes tengan más conocimiento sobre esto. Pero el punto es que le preguntaban a muchos médicos por qué es que hacen pues esta práctica de la episiotomía. Y decían, pues no sé, o sea, es como de A, B, C, o sea, cumplir un checklist. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que solamente se practique si es necesario, ¿no? O sea, que no todos los casos son necesarios y entonces reducir esta práctica y que incluso en las escuelas de medicina no se enseñe como una práctica. Y así como esa, o sea, por ejemplo, el rompimiento de membranas que aceleran también la labor de parto, porque a veces es así de, no, ya, claro, o sea, al final del día tenemos el sistema de salud saturado y claro que hay un montón de gente en la fila y parece que son como producción en serie, pero me decía una enfermera obstetra, nosotros, ¿por qué le vamos a decir a un niño o una niña cuánto se tiene que tardar en nacer? ¿No? En fin, sigue, y así nos podemos ir con cada uno y abonarlo, pero ya me estoy comiendo el tiempo. Igual si me avisan que ya me pasé, estaría muy bueno. La siguiente habla sobre derechos sexuales. No, se comió las últimas letritas, pero ahorita las revisamos. Dice, todas las personas tienen derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quién compartirla, a ejercerla de forma libre, responsable, informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual. Es decir, si a mí me gustan las personas de mi mismo género, del otro género o ninguna de las anteriores, es mi derecho. La orientación sexual, incluso los términos internacionales prefieren hablar de orientación sexual más de preferencia sexual, pero aquí incluyeron las dos. La identidad de género, es decir, la forma en la que yo me viva interiormente mi género. Me están avisando que tengo 7 minutos, así es que voy bien. La expresión de género, es decir, que esto es muy importante decirlo, o sea, la identidad, la expresión y la orientación no van conectadas. Es decir, una puede ser, o sea, yo nací como con un cuerpo leído como de hombre, pero mi expresión de género, a mí me gusta vestirme como lo que se leería como un cuerpo femenino o con la expresión de género de una, es decir, pueden ser faldas, cabello largo, etcétera. Y una cosa no va relacionada con la otra, ¿no? O sea, incluso como yo me viva, porque además puedo yo decir, pues yo, o sea, sí me he visto con vestido, pero yo mi identidad es más bien masculina, ¿no? Pero mi expresión de género no. Y me gustan las mujeres, o me gustan los hombres, o ambas, o ninguna de las anteriores, en el caso, por ejemplo, de las personas asexuales. Sin coerción, sin violencia, así como a la educación. Aquí volvemos a tener reiteradamente la educación en sexualidad y servicios de salud sexual integrales con información completa, científica. Eso es muy importante, que sea información científica, no estereotipada, diversa, laica, y se respetará la autonomía, esto que ya les refería yo, progresiva de niñas, niños y adolescentes, que esa es la palabra, es el tema y es la palabra que se come. Paradogías, lo paradójico de la vida. La siguiente, disculpen mis emojis, pero a veces con eso se nos queda mejor. Ahora, no sé si se han preguntado ustedes, hay un derecho humano que aquí en México no es, bueno, ya se empieza a decir ahora, si han revisado las noticias, que se habla como del bienestar y la felicidad y en vez del PIB vamos a medirla. Pero hay un derecho que se dice que es el derecho a la felicidad. Y luego te preguntas, pues, ¿cómo se garantizará? Pues no es que vayamos a decir, eres feliz todo el tiempo, sino que tiene que haber estos que yo les decía mínimos para que las personas podamos decir, estas personas tienen todo para ser felices, que incluso tendría que ser salud mental, pero además derecho a la vivienda, derecho al agua, etcétera, ¿no? Alimentación, educación. Y así como digamos, derecho nos suena, o al menos a mí no sé a ustedes como particular, hay un derecho que incluso la conferencia, la World Association for Sexual Health, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que es una de las conferencias, si no es que la conferencia sobre sexualidad más importante que existe internacional,
tuvo su sede el año pasado, se realiza cada 2 años, el año pasado aquí en México, y en el marco, en la conclusión de esta conferencia, se emitió la Declaración sobre el Placer Sexual, México 2019. Y entonces nos habla de que también se incorpore a los derechos sexuales el placer, que como ya lo hemos visto no está tal cual. Es decir, no está tal cual, pero si se garantizara todo lo que está, ¿por qué no? O sea, si tenemos información científica, e incluso esto me hace pensar, a veces se pregunta, ¿cuál es el fin del orgasmo? Aunque el placer sexual creo que no se acota solamente al orgasmo. Eh, pero el fin del orgasmo, claro, o sea, pues primero y biológicamente mucho se habla sobre pues, las cuestiones reproductivas, sobre el afecto para el cuidado de la descendencia, etcétera. Pero creo que hemos evolucionado a llevar el placer sexual a otros ámbitos y que nos llevan incluso a esto, ¿no? Lo que tiene que ver con mi expresión, con mi identidad de género. Todo esto creo que nos lleva hacia el placer sexual. Y entonces es súper interesante porque aquí dicen, ¿no? O sea, que el placer sexual tiene que ver con la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de discriminación, de coerción, de violencia. Y para ello también tenemos que tener salud sexual, bienestar, etcétera. El placer es una parte fundamental de los derechos sexuales, considerados derechos humanos. Y aquí otra vez un eje toral de esta charla, que es el placer sexual, debe integrarse a la educación, la promoción de la salud, la prestación de los servicios. Es decir, si tú llegas al centro de salud y te dicen, pues es que ¿cómo te voy a dar un condón si estás muy chico? Pues ¿cómo te voy a dar un condón si eres mujer? En vez de decir, claro, o sea, también la salud sexual tiene que ver con el disfrute del placer sin culpa, con toda la información científica que hay, etcétera. Y el siguiente slide, porque ya me está comiendo el tiempo, habla sobre cuáles entonces tendrían que ser para garantizar el placer sexual las obligaciones de la autoridad, que es promover el placer sexual en las leyes, la política pública como parte fundamental de la salud sexual y el bienestar, basado en los principios de los derechos sexuales entendidos como derechos humanos, incluida la autodeterminación, es decir, como yo, a mí me plazca siempre en el marco de la ley, porque al final del día, si cometo cuestiones que están determinadas como delitos, pues ya tendré consecuencias, pero mi autodeterminación para yo ejercer ese placer sexual como a mí me guste, la no discriminación, la privacidad, la integridad cultural y la igualdad. Asegurar que la educación integral de la sexualidad aborde el placer sexual de un modo incluyente, informado por la evidencia y basado en los derechos humanos. Es decir, si nos damos cuenta, tiene como esta línea, ¿no? Garantizar el placer sexual, que sea un elemento integral de la provisión de los servicios de salud sexual y que estos sean accesibles, asequibles, aceptables y libres de estigma, discriminación y persecución. Fortalecer el desarrollo del conocimiento de los beneficios del placer sexual como parte del bienestar, como los recursos, metodologías de investigación y difusión del conocimiento con base en los derechos humanos para entender el papel del placer sexual en la salud individual y pública. Y por último, reafirmar los compromisos globales, nacionales, comunitarios e interpersonales e individuales para el reconocimiento de la diversidad en las experiencias del placer sexual, siempre respetando los derechos de todas las personas y respaldados por las políticas y prácticas consistentes basadas en evidencia, comportamiento interpersonal y acción colectiva. Creo que ya se me acabó el tiempo. Pues nada, o sea, solamente saber eso, que la salud integral en sexualidad debería de incluir la salud sexualmente transmisible, que esto se los dejo ahí como si no lo han escuchado, como como una duda existencial que podemos abordar después, el placer sexual y siempre respetando el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y pues ya yo hasta acá la dejaría y muchísimas gracias. Si tienen dudas, yo aquí ando. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Sí, creo que es un tema bastante extenso y aparte también creo que un tema que cuando hablamos de sexualidad adolescente, de la educación integral de la sexualidad del adolescente, no se aborda mucho y es de mucha importancia porque justo tú mencionabas algunas cosas como cada contexto en cada país puede hacer la diferencia, ¿no? En el marco legal que existe. Incluso teniendo como base los derechos humanos, que como tú mencionabas, son inherentes al ser humano y de pronto estos contextos que van
sobre todo desde cuestiones a lo mejor religiosas o creencias culturales, van atravesando también el ejercicio de los derechos humanos y cómo se va tal vez perdiendo la garantía de estos derechos que están sobre todas las leyes, ¿no? Entonces, en el marco particular de los adolescentes, ¿cómo pueden ser sujetos que de pronto vemos como personas que ni todavía son completamente autónomas e independientes, ni ya no son completamente dependientes de otras figuras que socialmente vemos como más responsables, más maduras, de más conocimiento, y entonces les vamos quitando también esa voz, cuando hay un marco legal que les respalda en sus derechos, en su autonomía y en esta parte ya del ejercicio de su sexualidad, y sobre todo resaltando este tema, dos temas de la educación, ¿no? La educación que tienen el derecho a recibir para poder ejercer de manera placentera su sexualidad, hablando del placer no solo desde la parte física, que claro que es súper importante, sino también desde esta parte del disfrute de sus personas, relaciones con otros y otras, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias, Víctor. Muy interesante lo que pudimos ir escuchando. Si tienen preguntas, ya saben que en la cajita del chat, en la parte en la ventana del chat, pueden dejar sus preguntas y comentarios. Y pues vamos a darle la bienvenida y vamos a ver la presentación de la doctora Marta González. Doctora, bienvenida y la dejo con la palabra. Sí, gracias. Buenas noches. Básicamente yo les hablaría desde mi punto de vista y de la experiencia que tengo en educación de la sexualidad con los y las adolescentes. Quisiera como antecedente, ¿en qué momento yo me di cuenta de la importancia de la educación sexual? Porque como médica y más en nuestra formación, no hay una materia o un punto en alguna materia que hable de educación sexual. Hablamos solamente desde el punto de vista biológico. Cuando estaba haciendo mi especialidad de medicina familiar, teníamos un tutor a un lado y el tutor observaba cómo entrevistabas tú a las personas. De tal forma que cuando yo hacía mis exploraciones ginecológicas con toda la técnica que se requiera, me decía mi tutor, ¿no te has fijado que las mujeres que consultan contigo se quedan sentadas un momento más de lo que después de que tú le das la receta? Le digo, sí, yo no lo entiendo, o sea, pues, ¿qué más puedo decirle? Le digo qué problema tiene, les doy su tratamiento. Y ahí fue donde por primera vez yo escuché sexualidad. El maestro me comentó, dile, pregúntale si ellas quieren comentar algo más en relación a su situación ginecológica. Y ahí empecé a escuchar que las mujeres principalmente tenían muchas inquietudes en relación a su sexualidad, al placer y el cómo sentir o no sentir ciertas prácticas sexuales. La siguiente, por favor, Diana. La sexualidad como un eje central de nuestro desarrollo, pues tiene muchos aspectos. Yo como médica me enfoqué por mucho tiempo a lo que se refiere la reproducción, es decir, solamente hablaba de crecimiento y desarrollo, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. A través de la Cumbre de Monterrey, que fue en 1995, donde todas las instituciones del sector público, privados y ONGs se dieron cita en Monterrey para empezar a hablar en relación a la importancia de la atención a la población de adolescentes, pues fue donde empezó a surgir un concepto de género, es decir, a cómo la sociedad y la cultura nos van formando de tal manera que nos dictan el cómo comportarnos como hombre o mujer. La evolución de la educación en la sexualidad en el sector público, que es en el que he trabajado por 30 años, no ha género y reproductividad, pero nunca se ha abordado o de una manera muy superficial se ha abordado lo que es el erotismo y la vinculación afectiva.
Los prestadores y las prestadoras de servicio no tienen elementos de cómo integrar a la educación de la reproductividad, de la salud reproductiva, estos dos aspectos que son importantes. Como nuestro eje de desarrollo, tenemos que complementar todos los componentes de la sexualidad, que es el género, que es el erotismo y los vínculos afectivos, que por cierto, me encanta cómo Pina Sainz habla de los vínculos y creo que hay mucho que explorar en la educación sexual, aunque esté escrito en una constitución, en un acuerdo internacional. A nivel operativo todavía hay una distancia muy grande entre lo que dice los derechos y lo que realmente sucede con los y las jóvenes. Para eso me permití traerles algunos ejemplos. La que sigue, por favor. Ya lo había comentado el doctor Víctor de los derechos sexuales, que es un derecho humano, son universales, y cómo la salud sexual como componente de la salud debe de llevarnos a un goce máximo de ese derecho que es la salud. Sin embargo, tal vez culturalmente no se ha permitido que se logre ese derecho a ese derecho sexual. La salud sexual no puede obtenerse si no se conocen primeramente, porque inclusive en algunas facultades cuando me piden que hable de sexualidad y empiezo por preguntar, ¿conocen ustedes sus derechos sexuales? Más del 50%, aún siendo estudiantes universitarios, desconocen los derechos sexuales. Y bueno, aunque los tenemos y que la ley nos dice que los tenemos, el no conocerlos pues no nos permite el exigirlos. La que sigue. Me permití traer algunos testimonios de madres que ya, digo, de adolescentes que ya fueron madres, bueno, me hice bolas con el lenguaje, y que creo que deja traslucir mucho lo que aquí acabo de mencionar, cómo reflejan la educación sexual y cómo es aterrizada a su diario vivir y a sus relaciones con su pareja. En esta investigación de la maternidad y paternidad adolescente en el estado de Nuevo León, quien es el autor es el doctor David de Jesús Reyes, que es egresado de la universidad y que hizo su doctorado acá en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La que sigue, por favor. Dice, yo me la pasaba haciendo qué hacer porque no me dejaban salir a la calle. Y ahí lo conocí de cuando iba a la escuela. Por eso cuando él me dijo que si quería ser su novia, le dije que sí, porque me la pasaba muy aburrida en casa. Esto nos habla... Hijita. Esto nos habla de cómo la educación sexual, aunque esto es de comunidades urbanas marginadas, no nos deja ver en ese testimonio que hable de placer, inclusive de conocimientos, de afectividad, de erotismo. Es una situación de cómo el género aún no sigue cobrando un bono en el cual la mujer debe de estar en la casa y poder, que muchas relaciones de noviazgo son por aburrimiento o porque no se tiene un proyecto de vida. La que sigue, por favor. La mujer que ya tiene 16 años y tiene un hijo, dice, todos en la casa me decían cómo ser y cómo comportarme. Primero mi mamá, que no saliera mucho a la calle, quisiera mi tarea, quisiera el quehacer y todo. Con mi esposo me platicaba que le gustaba mucho porque era diferente a las demás, porque no estaba de aquí para allá con huercos. Ese es un término muy de acá del norte. Eso les gusta a todos, que uno nada más sea para la casa. Ellos no. Tienen más libertad de hacer de lo que quieren y con quien quieren. Pueden acostarse con quien les dé la gana y nadie les dice nada. En este testimonio, pues aquí está lo del género, pero también está un riesgo para los hombres adolescentes que en el deber ser, que deben de saber y deben de comportarse de una manera estereotipada, también existe el riesgo porque hemos de saber que en los casos del VIH-Sida, casi el 80% se contagia en esta etapa de la adolescencia por no usar el condón. ¿La que sigue, Diana? La presión social. Dice, yo lo hice con él porque ya éramos novios y yo sentí amor por él. Un día me invitó a su casa y yo le dije que sí. Me dijo, pues vamos a mi cuarto y ahí estuvimos platicando y nos comenzamos a besar y de ahí comenzó todo. Aquí en este testimonio
cómo sí habla del besar y cómo de otras expresiones de la sexualidad, dice todo. Y dice, y pues sí, lo hicimos. Y yo le dije que sí, pues porque lo amaba y porque esperaba unirse o casarse y porque sentía bonito entregarse por el amor. Vemos nuevamente que tiene 15 años y que muchas veces, y más en las comunidades urbanas en las cuales he trabajado, el tener un hijo representa una manera de no preocuparse por el futuro. Sí me explico, porque de su hogar de origen, de en sí hay muchos determinantes sociales como la violencia, la cuestión económica, y el sentir un nuevo comienzo, que es embarazarse y tener un hijo, unirse con su pareja, representa un cambio, representa algo diferente, y muchas veces aquí es un eje que atraviesa mucho a la sexualidad, que es las condiciones socioeconómicas, lo que es la cultura y lo que es el medio ambiente en el cual se desarrollan los y las adolescentes. La que sigue, por favor. En cuanto a otra investigación que se hizo en educación media y en nivel secundaria, un punto que quise abordar es precisamente si estamos hablando que la educación sexual es un derecho, que el gobierno se debe de asegurar que todos y todas tengan una educación sexual laica, científica, integral, pues realmente continúa él y la adolescente viendo que en la educación sexual la identifican en la escuela en un 81%. Y en este punto es muy bueno que en los libros de sexto año, quinto año, ya empiecen a hablar de noviazgo, de relaciones sexuales, pero cuando queremos hablar de derechos sexuales, y claro, tenemos primero que mostrar la presentación a la maestra, nos dice solamente que en este derecho en el que pueden expresar su afecto libremente, pues no, porque si no al rato van a querer tener novio. O sea, existen muchas limitaciones en cuanto a la educación sexual por las percepciones de los maestros y cómo el maestro representa el 52% de quienes dan sexualidad, el psicólogo 23% y el trabajador social 10%. Los médicos, creo que no aparecemos. La que sigue. Los temas que continúan impartiéndose pues son las infecciones de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos y lo que es el ciclo menstrual. Si nos fijamos, si nos acordamos más bien de los componentes de la sexualidad, pues no vemos género, aunque sí vienen los contenidos, no vemos lo que es erotismo y tampoco vemos lo que es la vinculación afectiva. Solamente las cuestiones biológicas son menos amenazantes y tenemos que tener pues la idea de que muchas veces los maestros, las maestras, los médicos y las médicas no tienen los recursos para dar una educación sexual. No es fácil dar estos temas porque tiene mucho también que ver con lo que ellos perciben de estos temas. La que sigue, por favor. En la encuesta que hizo, una encuesta que se hizo en el estado de Nuevo León por el CONAPO, encontramos cuáles son los métodos anticonceptivos que los y las adolescentes conocían más en cuanto al conocimiento y cómo funcionan. Obviamente el condón masculino ocupa el primer lugar. Sorprendentemente el dispositivo intrauterino ocupa el 81.9% y las pastillas de anticoncepción de emergencia el 58.7%. Sin embargo, algo que me llamó la atención es el conocimiento de los anticonceptivos hormonales orales, que tiene un conocimiento muy alto, pero una práctica muy baja. Aquí todavía no aparece el implante, pero sí como el condón masculino sigue representando una de las principales métodos de elección en las parejas en sus relaciones sexuales. La que sigue, por favor. ¿Por qué es esa dificultad en la anticoncepción? Y lo vemos en las estadísticas, al menos en Nuevo León, de cada 100 egresos obstétricos, casi un 30% son menores de 20 años. Y lo que preocupa al gobierno, pues es que las menores de 15 se está incrementando el número de embarazos. En la administración anterior se pusieron la meta que para el 2030
habría 0 embarazos en las menores de 15 años. Creo que sin una educación sexual integral va a ser muy difícil alcanzar ese objetivo. Una de las principales dificultades que yo he observado en este tiempo de trabajo es que las parejas no tienen la madurez o no tienen contemplado el hablar de anticoncepción. La otra es la dificultad en la negociación del uso de métodos. Por una parte, la mujer tiene temor de proponerle un método anticonceptivo y la otra es de que el hombre forma parte de la confirmación de su masculinidad, embarazar a la novia, pero él sí utiliza el condón cuando tiene parejas sexuales ocasionales. La que sigue bien, por favor. De tal manera que la educación sexual es un proceso que es vital, que no estoy muy segura, pero creo que desde 1927 se está queriendo implementar la educación sexual y todavía estamos entrampados en la cultura y en la dificultad para hacerlo. Hay avances, se dice que el internet, que tienen más acceso, pero la verdad a veces los desubica y los desorienta más. De tal manera que la educación sexual es un proceso que se adquiere tanto formalmente como los cursos o los temas de educación sexual, pero también informalmente. Y esto hace que los conocimientos, actitudes y valores de los y las adolescentes pues puedan influir en todo lo que se refiere a su sexualidad, en el aspecto biológico, en lo que es su identidad, su erotismo, su afectividad, y cómo las representaciones sociales de los mismos pueden influir en lo que ellos tienen el concepto de sexualidad. En lo personal, en educación de la sexualidad, utilizo mucho las narraciones y también lo que es el cine. Creo que los jóvenes están cansados de escuchar presentaciones y conferencias. Creo que nos tenemos que ir hacia lo vivencial, hacia la toma de decisiones y hacia la introspección de lo que significa la sexualidad y la responsabilidad que representa la toma de decisiones. Creo que en grandes rasgos esa sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Bien interesante cómo podemos hacer estos contrastes, ¿no? De las experiencias que tenemos y cómo podemos ir identificando varias cosas importantes. Por un lado, cómo tenemos como todos estos marcos legales, internacionales, locales, y cómo podemos también ver qué pasa en la práctica y ahí como recuperar esto que decía la doctora Marta de que hay tantos elementos que ver y que recuperar y que trabajar cuando se trata de la educación integral de la sexualidad, ¿no? Que pueden como realmente llevarnos a cumplir el objetivo del que ya venimos platicando. Yo quería retomar cómo la doctora nos plantea este tema acerca de que la educación de la sexualidad debe de tener este enfoque integral, considerando todos estos elementos que veíamos al inicio, el género, la afectividad, el erotismo, la reproductividad, y cómo parece que en la vida cotidiana, la sociedad, las personas, en la parte ya de la vivencia comunitaria, vemos que eso no está representado, o al menos más que representado, creo más identificado, ¿no? Se sigue viendo a la sexualidad desde esta parte reproductiva, biológica, y parece que todavía no termina de concretarse esta parte integral, en donde definitivamente el poder hablar del uso más efectivo o el uso efectivo de los métodos anticonceptivos tienen que llevar también de por medio el saber relacionarnos con otras personas, el ver cómo nos asumimos como hombres y como mujeres, ¿no? Y pues bueno, eso como recuperando algunos puntos importantes. Otra cosa que me llama la atención de lo que usted menciona es quiénes estamos dando la educación integral de la sexualidad, ¿no? Es decir, desde estas diferentes miradas, porque hay educación de la sexualidad profesionalizada, pero también hay educación de la sexualidad que es esta cotidiana que las personas recibimos
por esa transmisión en nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, etcétera. Pero la parte profesionalizada en quien ponemos como esta confianza de que nos da esta información de la que veníamos hablando desde la presentación de Víctor, pues también somos personas sexuadas, también somos personas que somos atravesadas por esta misma concepción de la sexualidad limitada y que si desde la formación, que era lo que decía usted al principio, doctora, que me encanta esa parte donde qué formación estamos recibiendo estos actores y actrices de la educación de la sexualidad, pensando, por ejemplo, en los y las médicas, en las enfermeras, los psicólogos, trabajadores sociales, que de pronto son como los que más están por ahí presentes, y los profesores y profesoras, maestros de la educación básica, que definitivamente no se sienten, algunos incluso lo pueden expresar, ¿no? Como en la capacidad o en el conocimiento, en el tener los conocimientos para poderlo hacer. Entonces tenemos que ir viendo como desde ese macro hasta ese micro. Con macro me refiero como todo este marco conceptual, legal, etcétera, pero también a cómo se va bajando y cómo realmente llega, ¿no? a estas poblaciones. Que otra cosa que me gusta mucho de lo que escucho de la doctora Marta es como estas poblaciones más vulnerables, en donde en estos espacios no urbanos o en estas comunidades sí urbanas, pero que a lo mejor tienen acceso de otra manera a la educación, al trabajo, a la salud, pues finalmente terminan recibiendo una educación de la sexualidad muchísimo más coartada o más limitada que otras poblaciones que de por sí ya la recibimos así, ¿no? Entonces, como muchas reflexiones interesantes en torno a la educación de la sexualidad integral de los y las adolescentes. Y un último comentario es que lo último que decía usted, doctora, que creo que hay que hacer más actores y actrices a los y a las adolescentes de las intervenciones que hacemos. De pronto llegamos como los omnipotentes y todo conocedores a decirles cómo y qué tienen que hacer, y ni siquiera permitimos que ellos hagan una introspección acerca de su propia experiencia en la sexualidad como adolescentes, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí recuperando algunos elementos, y pues ahora me permito presentarles a la doctora Carla. Deme un segundo. Por acá. La doctora Carla Delgadillo nos va a presentar el tema de habilidades socioemocionales, su relación con la salud sexual, y pues te cedo la palabra, Carla. Bienvenida. ¿Está por ahí, Carla? Aquí estoy. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Trabajar con Xochitl siempre es muy grato y un honor haber estado aquí compartiendo con el maestro Víctor, la maestra Marta. Admiro mucho su trabajo y pues bueno, ahora me toca platicar un poco sobre mi experiencia, lo que yo hago con adolescentes. Tengo un rato trabajando con adolescentes en nivel medio. Y sobre todo voy a compartir un poco sobre el proyecto que hemos implementado en nivel medio en la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre las habilidades socioemocionales y su relación con una salud sexual, ¿no? En nuestros adolescentes. Entonces, ahora que escucho a la doctora Marta y a Dianita que hace este señalamiento sobre esa introspección y de permitirles a ellos ser los actores de su propio aprendizaje, me parece muy, muy valioso. Y creo que tiene mucho que ver lo que les voy a platicar ahora. Gracias, Dianita. Esta es una nota que me encontré por ahí, solo se las quiero compartir para empezar con un ejercicio que, digo, la verdad no sé quién sea el autor, no venía, sorry, pero me gustó. Imaginemos que somos estos adolescentes que tenemos otra vez 15, 16 años. Me gusta mucho hacer ese ejercicio cuando platico y trabajo con gente que trabaja con adolescentes, porque creo que no hay otra manera en la que podamos llegar como a esa empatía y hacer este trabajo real, ¿no? Para ellos. Como esto que comentaba, ¿no? El hacerlos partícipes, que ellos sean también clave de su propio desarrollo, de su propio aprendizaje. Entonces dice, cada persona en tu vida tiene un propósito. Imagínate que tienes 15 años y estás escuchando esto.
ayudarte a aprender, a crecer y convertirte en la persona que aún no sabes que puedes llegar a ser. Entonces, esto, si yo soy un adolescente y me lo encuentro y lo leo y soy como consciente y hago este trabajo de introspección, digo, ok, entonces, ¿de qué se trata, no? El hecho de tener que convivir con estas personas de mi grupo o a lo mejor las relaciones de pareja que voy teniendo, etcétera, todas, cada una de esas me va a ayudar a crecer y a poder avanzar en mi desarrollo. Y bueno, esto es importante porque cuando tú le preguntas a un adolescente, por ejemplo, que, qué es lo más importante en una relación, ¿no? Hablando de una relación de pareja, pues te contestan, no sé qué se imaginen ustedes, pero te contesta que la confianza de, pues de que no te vayan a decepcionar, de que no te vayan a cambiar por otra persona, que no te pongan el cuerno y esas cosas. Y ahí hay esa búsqueda, ¿no? De tener esa persona que te acompaña, que esté contigo. En la adolescencia nosotros sabemos que, pues bueno, es muy característico el siempre buscar el estar acompañado, ¿no? Peor que le puede pasar a un adolescente es sentirse o estar solo. Entonces siempre está buscando esta aceptación, ya sea del grupo o ya sea de una pareja, aunque la pareja sea como sea contigo y aunque te ponga el cuerno, como quiera estás ahí, en la adolescencia este es un costo muy, muy caro. Y también es como una evaluación ahí que hay que hacer, ¿no? Porque el estar también en una relación que no te deja nada, como le llaman a tóxica, ¿no? También afecta tu autoestima. Entonces es como un costo de autoestima, un costo de sentirte rechazado, abandonado. Y bueno, si queremos una relación de confianza, esto sabemos que se tiene que ir construyendo. Entonces hablar de confianza es hablar de mantener una comunicación. Una comunicación donde ambos, o sea, en una pareja, ambos puedan tener como esta oportunidad de expresar, de decir lo que se tenga que decir. Y eso se va construyendo y eso se lleva tiempo. Cuando eres adolescente, a veces, y a lo mejor actualmente, no sé qué opinen, es difícil tener esta conversación conmigo mismo, o sea, ir yo identificándome como a ver qué estoy sintiendo aquí, esto me está gustando, esto no me está gustando, y poder tener esa conversación contigo mismo, esa introspección, como ya lo mencioné, pero después poco a poco analizarlo e ir viendo, bueno, ¿qué hago con esto que no me está gustando? ¿Qué hago con esto que sí quiero que suceda? Y entonces ahí vienen las tomas de decisiones, pero es un trabajo que primero tengo que hacer conmigo. Por eso en la adolescencia, a veces por el querer ser aceptado y el estar distraído en que no me deje mi pareja y estar ahí, ser querido y compensar algunas necesidades, etcétera, me olvido, ¿no? de quién soy yo y siempre estoy pretendiendo ser alguien más y no escucho, no tengo esa comunicación con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo estoy viviendo y me distraigo o pongo mi atención en la otra persona, ¿no? Pero no como esto de que me ayude a crecer y me ayude, no, sino como no importa, ¿no? No importa yo, sino importa que esa persona esté y que no me deje, ¿no? Que no me vaya a rechazar. Entonces me olvido del ser y justo es aquí donde las habilidades socioemocionales tienen su lugar, ¿no? ¿Qué hacen las habilidades socioemocionales? Es poder darme como el esquema o el aprendizaje de, ok, estoy identificando esto, reconozco que me estoy sintiendo mal y no voy y reacciono, o sea, no voy y salto y actúo, ya me salto la parte donde las habilidades emocionales nos permiten conocernos y entonces interactuar con nosotros mismos de tal manera que digo, bueno, que esto no me está gustando, pero ¿por qué no me está gustando? Y busco a lo mejor la raíz, pero esto es un trabajo, como lo pongo aquí en el objetivo, gracias Dianita por la diapositiva, es reconocer cuáles son las habilidades socioemocionales, logrando mayor autoconocimiento. Esto del autoconocimiento es una palabrita, pero es un proceso de un montón de cosas que tenemos que empezar a hacer y de ser conscientes y de trabajar en nosotros mismos para así construir mejores relaciones.
este es el objetivo de lo que les traigo hoy a platicar, a compartir con ustedes. Si quieres, déjame, ahí estoy. No, antes. Ahí estoy. Gracias. Entonces, las habilidades socioemocionales es esto, me lleva a reconocer, voy dándome cuenta, me voy conociendo y digo, chis, esto no está padre, híjole, pues ¿cómo se lo digo? Me enojo, le grito, le pego, lo que hago, lo dejo, o me detengo, observo. Es todo un trabajo que se da a través de esto, ¿no? A través de las habilidades socioemocionales. Y entonces veo que tengo, por ejemplo, aquí una definición, por si no tenemos idea de qué son las habilidades emocionales, les comparto que las habilidades socioemocionales son aquellas herramientas que nos permiten conocernos mejor como personas, manejar nuestras emociones, comunicarnos efectivamente, resolver conflictos, plantearnos y alcanzar metas, levantarnos de los tropiezos, manejar el estrés, tomar decisiones reflexivas. Esto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Esto yo creo que es algo que también han escuchado mucho. Las habilidades emocionales también son conocidas como las habilidades blandas. Y lo interesante de esta definición que me gusta mucho es que esto en la literatura, esto de la inteligencia emocional, en la literatura es tan importante y necesaria como la inteligencia cognitiva. ¿Y qué tenemos aquí? Pues la realidad, ¿no? La realidad que ya todos conocemos y que a lo mejor podrán confirmar que nunca hubo una materia donde me dijeran en dónde, cómo identificar y sentir y qué emociones son y por qué estoy sintiendo esto y por qué estoy mal y simplemente nadie me lo enseñó, ¿no? Tuvimos que haber tomado algún tallercito aquí en Xochiquétzal y otro taller, hasta que por fin yo busqué este bienestar. O sea, yo tuve que acercarme, mi experiencia de vida me ha llevado, pero si hablamos de adolescentes, con todo lo que les platico, ¿no? De buscar esa aceptación, y ellos ni siquiera están como atentos a esto, son pocos los que logran esto porque nadie se los enseña. O sea, la parte cognitiva, la parte de la inteligencia cognitiva sigue siendo prioridad, sigue estando ahí, y eso pues lo confirmo por el proyecto que les voy a platicar que hemos estado trabajando en la uni con nivel medio. Tenemos un proyecto donde... ¿Quieres avanzar, Dianita? Gracias. Ahora les muestro cuáles son estas habilidades socioemocionales. Parten o se derivan de un proyecto que surgió de un programa nacional, de un programa federal que había, a lo mejor algunos de ustedes lo ubican, se llama Constrúyete. Nosotros como universidad, el proyecto que hacemos es adaptar este trabajo de Constrúyete para poder incorporarlo en una de las sesiones, en una sesión a la semana de la currícula académica, ¿sí? En la uni, este proyecto que se llama CUNA, Curso de Nivelación Académica, es un proyecto piloto, ¿sí? Solo algunas prepas lo tienen. Y bueno, lo que busca es justamente darle un lugar a este trabajo de poder identificar, de poder enfocar una atención hacia mis emociones. Primero, ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Cómo me siento yo con esto? Y esa preguntita que es muy sencilla nos lleva a identificar ahora sí como todo este panorama y todo este esquema de, bueno, ya identifiqué, ya reconozco, ahora voy a buscar manejarlo, ¿no? Y voy detectando cuál es el detonante, ¿no? ¿Qué me hace sentir así? Entonces ya no voy y le grito, sino bueno, ya me espero y veo a ver de qué manera le hago saber a la otra persona, en este caso a mi pareja, que eso no me agrada, o que eso sí me agrada, y entonces no me quedo callado y busco la manera de poder expresarlo. Entonces, todas estas habilidades se derivan de este proyecto, como les comento. Es un proyecto que actualmente sigue vigente, si no me equivoco. Nosotros, como les comento, lo adaptamos, pero se da sobre todo a nivel medio en instituciones técnicas, en los CETIS, CEBETIS, y es un trabajo extraordinario que antes comentaban sobre el tema de sexualidad, que era un especialista el que se encarga, y el que acá este programita de habilidades socioemocionales lo puede manejar cualquier persona, porque es algo muy esencial, es algo que
todos deberíamos, ¿no? Como seres humanos deberíamos de tener conocimiento y pues lo ideal también manejarlo, ¿no? Poder, si quieres, darle, Denita, una más, porfis. Son 6 habilidades generales que nos van llevando a las específicas. Aquí lo principal, lo primordial, lo más que se trabaja es esta parte de la atención, es decir, el enfoque de su atención hacia adentro, hacia ellos mismos. Es lo que hacemos. Han escuchado mindfulness, meditación, todas estas prácticas que nos llevan a un enfoque de la atención como una clave para poder identificar poco a poco, primero si me siento bien, si me siento mal, y luego irle poniendo como nombres, ¿no? Como qué emoción estoy sintiendo, y así ir desarrollando todas estas habilidades. Entonces, les platico que en la uni esto se ha trabajado 1 hora a la semana, hemos visto algunas mejorías. Hay un estudio que ya se hizo, estos datos no los traigo ahorita, pero les platico que a pesar de que esto se pudo comprobar que mejoró en niveles de reprobación y de abandono, aún así sigue siendo un tema, un proyecto piloto, a pesar de que sabes que hay un beneficio, hablando por lo académico, ¿no? Y la prioridad que se le da más a este tipo de enseñanza, ¿no? De espacio de aprendizaje, pero buscamos justamente con esto crear un ambiente de aprendizaje donde les permita a ellos el aprendizaje interno, esa introspección, esa palabra es clave, ¿no? El ya dejar de aprender solo estas fórmulas, palabras, verbos, lo que sea, sino que ahora me empiezo a conocer a mí. Por eso yo hablaba de autoconocimiento como en mi objetivo de esta plática, porque es todo un proceso, o sea, es demasiado profundo lo que comienzas a hacer, y qué padre si desde la adolescencia te permiten este espacio y hay una persona que te acompaña, es muy valioso, porque así de esta manera puedes ir a través de las personas que te vas topando en tu vida, estas relaciones, no solo de pareja, puedes ir conociéndote más y aprendiendo sobre cómo ir interactuando y cómo ir manejando tus emociones para lograr mejores relaciones. Entonces, esa es la idea de las habilidades emocionales, básicamente, estar en ambientes armónicos, estar con mejores relaciones. Y bueno, si quieres avanzar una más, Dianita. Les voy a platicar. Esto que van a ver, bueno, es una gráfica muy sencilla, solamente se los quise compartir. Este proyecto que les digo que implementamos en la uni, hicimos también una escala, creamos una escala para poder evaluar y ver más o menos pues qué datos nos arroja, ¿no? Este trabajo que se hace en conjunto en algunas preparatorias. Y bueno, tenemos segundo y cuarto significan los semestres, pero bueno, la idea es que ustedes vean el impacto, ¿no? Si es una escala Likert, las respuestas son qué tanto puedo yo reconocer mis emociones. Obviamente esa es la variable, pero si se dan cuenta, los de gris, por ejemplo, aparecen, son de segundo semestre, son estudiantes que ahorita actualmente están llevando una materia en donde justamente se le da mucha importancia al reconocimiento de emociones. Entonces yo estoy totalmente bien claro y en esa práctica, que es lo que mencionaban también mis compañeros, ¿no? Llevarlos a que ellos experimenten. Todas las sesiones que hacemos de este proyecto de cuna son prácticas. O sea, no es una presentación donde yo te hablo de lo que son las emociones y esto. No, ellos llevan a la práctica. ¿Sí? Este programa de Constrúyete, que es a nivel nacional, siempre busca eso, ¿no? Como que ellos se lleven un aprendizaje a través de la práctica, que ellos lo experimenten y reflexionen. Entonces, bueno, esta es una gráfica. Si quieres pasar a la siguiente, Dianita. Acá es otra que nos está midiendo. Es una escala de autopercepción. O sea, ellos están diciendo, no, pues sí las puedo manejar, no las puedo manejar. Ellos mismos las contestan. Y solamente les quiero mostrar que, por ejemplo, aquí los de cuarto semestre que ya van de salida, ya tienen tiempo o un poquito más de experiencia. Tal vez por eso estamos mostrando estos resultados, pero aún así, si lo comparamos, ambos están conscientes, ambos están en esta, pues digamos, en esta práctica, ¿no? De manejar estas emociones, porque es es el ambiente que hemos buscado generar, ¿no? Al menos en esta preparatoria,
y en la que yo estoy trabajando. Entonces creo que es importante darle lugar a este tipo de espacios, a este tipo de momentos, donde los adolescentes puedan tener práctica, pero de un aprendizaje de ellos mismos, ¿no? De un autoaprendizaje, de un autoconocimiento, de algo que les permita no estar distraídos con lo que los demás hacen y lo que los demás dicen, sino a ver yo cómo me estoy sintiendo. Y eso es bien valioso. Sí, repito, si lo podemos tener desde la adolescencia. Sí, Danita, si quieres, dale. Mi conclusión con esto, lo que puedo compartir es, en relación a esta parte de que todos hablan sobre la sexualidad, pues es reconocer que contamos con las habilidades como autoestima, ¿no? Un adolescente con autoestima identifica perfectamente o tiene control de sus pensamientos. ¿Qué estoy pensando sobre mí? ¿Son pensamientos negativos? ¿Son pensamientos positivos? ¿Y esto cómo me hace sentir? ¿A qué me lleva, no? Autoeficacia, el creer que puedo hacer las cosas, el creer en mí, tener la capacidad, creer que tengo la capacidad de hacerlo. La empatía, ¿no? El poder entender cómo se siente el otro. A lo mejor no siento lo mismo, pero puedo entender cómo se siente el otro y entonces ya no lo buleo tanto y entonces ya no le digo lo que le iba a decir, se lo digo de otra manera y voy buscando esa interacción, esa relación. De tolerancia a la frustración, aceptar que no siempre tengo pues yo la razón, que no todos me quieren igual, no me tienen que aceptar, si mi pareja ya no me quiere, pues no lo va a tener ahí como a la fuerza. Asertividad, esta comunicación que les digo que es primero conmigo, es bien importante cómo estas habilidades se van desarrollando y primero se experimentan conmigo mismo, ¿no? Para luego poder hacerlo con los demás. Análisis de consecuencias, pues, que les digo, ¿no? Ahora hablando de sexualidad y todo lo que ya comentaban mis compañeros, creo que al desarrollar este tipo de habilidades, definitivamente van de la mano con vivir una sexualidad plena, ¿sí? Donde ya no siento esta culpa, ¿no? Que decían por allá, el reconocer, el saber que hay esta, esta empatía por el derecho que tiene el otro, ¿no? De también disfrutar o de también elegir o tener una preferencia, ¿no? Por su sexualidad. El ser responsable, ¿no? El sí tengo conocimiento de los métodos, pero ¿qué más, no? ¿Qué más sé sobre esto? Y qué tanto los estoy aplicando, qué tanto estoy llevando a la práctica ese conocimiento. Una sexualidad feliz y sobre todo vivir en una relación en la que se pueda compartir de manera honesta y quizás se podrá hablar entonces del placer, ¿no? Esto que también mencionaban al principio el maestro Víctor y que es como apenas empiezan ahí como a darse cuenta y a considerarlo, pero pues este placer sea mutuo, ¿no? Porque se busca el bienestar del otro. Esto es lo que logramos al tener estas habilidades, el tener estas relaciones, y si hablamos de una relación de pareja, este sería como el objetivo, ¿no? Tener más y mejores relaciones, pero si es una relación de pareja, es algo que enriquecería muchísimo esta convivencia. Y para finalizar, creo que tengo una imagen, algo así de, si quieres darle otra, Denita. También de lo que ya mencionaba la maestra, la doctora Marta, me gustó mucho de quiénes son las personas que se encargan de dar esta educación sexual y hablar con los jóvenes y tratar estos temas, pues son ellos mismos, ¿no? Ellos al encontrarse compartiendo desde este espacio de emociones y de yo me siento así y yo también me siento así, y entonces siento una empatía y van experimentando la empatía. Yo ya no le estoy enseñando, tienes que ser empático porque si no, qué malo que no seas empático, sino ellos mismos se van dando cuenta de cómo se vive al tener este espacio para compartir y para ser, que es lo importante, ¿no? Ya no pretender ser porque hay un desgaste y mi autoestima no da nada más, sino yo busco ser, ¿no? Y voy descubriéndome y voy conociéndome, reconociéndome mis emociones en lo que voy sintiendo y se dan cuenta que aunque son diferentes y pertenecen a diferentes grupos y preferencias y orientaciones, sienten igual. Y eso es algo que los une. Y esa unión ya no es como antes, ¿no? De pretendo ser, sino ya como nos unimos, pero siendo cada uno tal cual, ¿no? Y nos aceptamos como somos. Y eso es lo que busca esta parte de las habilidades emocionales y que tiene todo que ver con la sexualidad. Muchísimas gracias y ahorita leo preguntitas. Gracias.
Gracias, Carla. Y súper interesante esta parte porque, claro, o sea, de hecho, me hacías pensar y bien concreto para dejar el espacio a responder algunas preguntas, y es que hemos hablado de información y hemos hablado de la parte de la educación integral de la sexualidad, y es que no podemos pretender que solo dando información vamos a llegar al objetivo de lo que es la educación de la sexualidad. La sexualidad es un proceso inherente y personal, es decir, tienes que verte y reconocerte y conocerte para poderla ejercer, ¿no? Y también darte cuenta que ese ejercicio tiene que ver con otras personas. Entonces, en ese autoconocimiento y en ese conocimiento de o sea, de la reciprocidad es donde también tenemos que enfocarnos cuando hablamos de educación de la sexualidad, ¿no? Y hace rato que hablábamos de involucrar y hacer actrices y actores a los y a las adolescentes, creo que empezar por esto que tú planteas es bien importante. Bueno, pues hay una pregunta, la voy a leer y le quiero pedir a cualquiera de las tres exponentes de esta tarde que quiera responderla, que por favor abra su micrófono y nos cuente lo que nos dé su respuesta. Y acá dice, ¿cómo el gobierno mide qué tipo de educación sexual es acorde a su edad? Bueno, me voy a permitir responderla, Diana, y a lo mejor complementarla con con los otros coparticipantes. Realmente no hay un indicador que nos diga cómo se está dando la educación sexual en cada nivel de educación, de preescolar, escolar, secundaria, prepa, porque no se ha formalizado sencillamente. Se tienen los contenidos de los textos, pero no hay una materia de educación sexual y los espacios que te dan son muy cortos. Por ejemplo, en las primarias, en las secundarias donde yo trabajo, me dan 25 minutos antes del receso. Entonces, los alumnos están muy inquietos y a veces se interesan y a veces no, y es parte de lo que tenemos que reconocer. En preescolar definitivamente no habla ni de la prevención del abuso sexual cuando sabemos que esta etapa es algo que se presenta frecuentemente. Gracias, doctora. Víctor. Sí, yo no trabajo directamente con estudiantes de ningún nivel. Bueno, sí imparto una clase en la maestría, pero creo que ese es otro cantar. Pero creo que hay pues eso, o sea, sigue como este camino para como fortalecerse o para implantarse, como bien lo menciona la doctora Alicia. Sin embargo, creo que incluso hay como un malentendido, o ni siquiera malentendido, a lo mejor ni siquiera se ha entendido bien, o ni siquiera se sabe que ahí está este principio al que yo les hablaba sobre la autonomía progresiva, el reconocimiento de la autonomía progresiva. Y entonces en ese sentido, pues es muy difícil que se piense que hay que, o sea, como cuando se dice es que ya una persona es adulta y entonces ya saca su IFE y ya tiene todos los derechos. O sea, de un día a otro es como una transformación, o sea, sustancial de una persona. Y entonces no hay como un reconocimiento como de, ajá, pero antes qué, ¿no? Entonces creo que al final del día pasa lo mismo, ¿no? O sea, como de, bueno, antes de los 18 pues no te damos condones, después de los 18 ya, ¿no? Digo, la ley no es así, en la ley y según las normas oficiales se debería de dar condones, incluso aunque no vayan acompañados de una persona mayor, pero pareciera en nuestro entendimiento social que hasta los 18 es cuando ya se pueden tocar todos estos temas, cuando en realidad creo que eso era un poco de la última presentación que ya no puse, ¿no? O sea, como de para qué es que hablar de placer y en la educación en sexualidad. Y entonces eso, o sea, creo que al final del día no hay un conocimiento claro, no hay una implementación clara de cómo es que, aunque ya hay muchos libros, ya hay investigaciones sobre qué contenidos, a qué edades, etcétera, al final del día, pues, o sea, pues los libros de texto son la Biblia para las escuelas y cada que se hace un cambio, pues hay que, o sea, como hacer una revisión increíble, ¿no? De qué pasa y todo. Entonces se hacen cada 100 años y al final del día, digo, estoy exagerando, no es que sean 100 años, pero no
pues eso, no se ha podido como incorporar y muchísimo menos hacer un balance de que, digo, creo que cada vez se habla más, al menos desde que yo estaba, era hasta creo que quinto o sexto que te hablaban, creo que ahora ya se habla desde antes, pero en realidad no es como una cosa eso, integral, como parte del desarrollo de las personas, ¿no? Y eso siempre se sigue privilegiando, pues lo cognitivo más que la educación y la inteligencia emocional. Así es. Gracias, Víctor. Yo agrego que esta parte de cómo mide, a lo mejor podríamos ver dos enfoques. Uno, el cómo mide el resultado, pero esta parte de cómo saber cuál es el material o el contenido acorde a la edad, tiene que ver con que tengan como referentes a especialistas en la temática, y que los manuales que actualmente se trabajaron para la educación básica y pública están hechos por especialistas en sexología y en pedagogía. La cuestión es algo como lo que planteaba la doctora Marta, y es que los manuales los tenemos y son manuales que se han hecho por especialistas con mucho expertise en temas de educación, en temas de investigación, en temas de sexología de manera integral. Sin embargo, a la hora de llegar a los espacios donde se tienen que impartir, pues nos encontramos con la realidad de que todos y todas somos parte de esta sociedad que ha tenido una educación de la sexualidad bastante limitada, y que entonces a la hora de tener que darlo o compartirlo con los y las estudiantes, pues entonces ahí ya es donde empezamos a hacer una estrella floja. Pero me parece que en ese sentido, cómo el gobierno mide lo que es acorde, tendría que estar en función a incorporar a los y las especialistas para que puedan construir y proponer ese contenido. Y pues bueno, yo por acá no vi que hubiera más preguntas, no sé si alguien más quiere aprovechar rápido, nos quedan 2 minutos para ya finalizar. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues quisiéramos cerrar primero que nada agradeciéndoles mucho por su colaboración a las ponentes. Sí, es muy valioso poder contar con su experiencia, el compartirlo con la comunidad. Hemos estado viendo cómo es muy trascendente la educación de la sexualidad para las personas en lo individual y en lo comunitario. Nos vemos todos beneficiados, todas beneficiadas del poder tener esta oportunidad de conocernos más, ¿no? Y de poder desarrollar mejor todas estas habilidades como las que nos fueron compartiendo. Y pues invitarles a que sigan participando. Nos quedan 2 conferencias más, el siguiente martes y el próximo. Además de conocer otras actividades que estamos haciendo, por ahí pueden checar la página de Xochiquetzal. Y además también invitarles a participar donando para la asociación. Nosotras recuerden que somos una asociación civil que pues no tenemos como esta parte lucrativa, y entonces actualmente con la situación en la que estamos, hemos tenido que estar también como haciendo nuevas cosas, proponiendo nuevas formas de seguir dando y colaborando a la comunidad para mantener esta tarea. Y pues queremos invitarles, ¿no? a colaborar con nosotras de esa forma para poder mantener las actividades de Xochiquetzal. Les agradecemos mucho entonces a todos y a todas por haber estado este martes con nosotras. Recuerden, en el chat les dejaron por ahí algunas instrucciones para que por favor se registren, entre otras cosas. Y pues bueno, les quiero invitar ya para cerrar a quien quiera abrir su cámara para poder tomar una foto de la actividad que tuvimos el día de hoy y poderla por ahí compartir en nuestras redes. Para quien la vaya a abrir, recuerde que es para poder compartir por ahí en las redes, como si hubiéramos estado en un grupo presencial y nos tomáramos todos y todas una foto. ¿Listas? Ok, ya estamos, la voy a tomar desde acá. Hola a todas, hola a todos, soy Mayra. De que no, nada más me metí a tomar la foto. Ok, ahí va, 1, 2, 3. Ahí va otra vez, 1, 2, 3. Listo, muchas gracias, que tengan bonita noche y esperamos verles de nuevo por acá.